El Fútbol Club Barcelona Rigal es el campeón de la Copa del Rey Vitoria-Gasteiz 2013, después de superar al Valencia Basket por 85-69. El capitán blaugrana Juan Carlos Navarro recibió el trofeo de manos de su majestad el rey don Juan Carlos. La final fue un espectáculo desde el inicio, con un bonito show a cargo de las cheerleaders de la ACB. El duelo comenzó con una alta intensidad defensiva por parte del Valencia Basket, que puso hasta 4 tapones. Primero el de Víctor Faverani, frenando un contraataque de Pete Michael, y después Florian Pietrus, cerrando la canasta ante las acometidas de Nathan Jawai. El Fútbol Club Barcelona Rigal, de la mano de sus bases Marcelinho Huertas y Víctor Sada, buscaban a sus hombres interiores. Asistencia de Marcelinho para Jawai. El encuentro estaba marcado por los hombres altos y los Taronja buscaban a Víctor Faverani, que anotaba este mate. Faverani completó una gran copa con 12 puntos y 19 de valoración en la final. Al descanso 36-33 y el Real Madrid recibía su premio como campeón de la minicopa. En el tercer cuarto, los hombres de Xavi Pascual subieron de revoluciones el encuentro, gracias a su poderío en el juego interior, pero también a su defensa, con la aportación de Brad Oleson, que recuperaba este balón para lanzar un rápido contraataque. Los blaugrana obtuvieron una ventaja de hasta 13 puntos. La anécdota del choque llegó con la pérdida de la zapatilla de Juan Carlos Navarro. El de Sant Feliu de Llobregat llegó a jugar durante unos segundos con un pie descalzo. En el último periodo llegó la reacción del equipo de Velimir Perasovic con un activo Stefan Markovic. Los valencianos se llegaron a poner a 6 puntos. El Fútbol Club Barcelona Rigal no quería dar lugar a sorpresas, bajo la dirección de un mágico Marcelinho Huertas, que repartió hasta 8 asistencias. Esta para un Erasem Lorbe, que estuvo espléndido en la segunda mitad. Los culés sentenciaron y acabaron gustándose, con un desatado Marcelinho Huertas y con un Pete Michael que se unió al festival con 14 de valoración. El americano fue clave para el Barça Rigal, que consigue su 23º título copero ante un Valencia Basket que cuajó un excelente torneo. Pete Michael fue designado MVP Orange y Xavi Pascual logró su tercer título de Copa del Rey. La alegría se desató en el vestuario blaugrana, que celebró junto a su presidente el título, y lo hicieron por todo lo alto.